Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Oremos al Señor. Bendito Padre Santo, en esta hora invocamos tu nombre, que es sobre todo nombre, y te rogamos en esta mañana que tu palabra corra y sea glorificada y haya cabida en un corazón necesitado, Señor. Te ruego, Señor, en esta mañana que por medio de tu palabra trate, Señor, en un corazón. Obra en nuestra vida, Señor, que sea la unción de tu Espíritu Santo ungiendo nuestro oído y dándonos entendimiento en la Escritura para que sea de provecho, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, hermano, entonces dando alabanza al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Les saludo en esta mañana a los hermanos diáconos de la iglesia en el nombre de Jesús, así como a todos ustedes, hermanos y amigos, en el nombre de Jesús. Le damos la bienvenida también en el nombre del Señor Jesucristo a la hija de nuestra hermana Cristina. Gracias al Señor que está aquí con nosotros después de venir desde Nicaragua con un viaje súper largo, pero otros no pudieron pasar, pero el Señor les permitió que pueda estar en este lugar. Gloria al Señor Jesús. Ella está bautizada en el nombre del Señor Jesucristo y asistía también en la iglesia apostólica allá en Nicaragua. Gracias al Señor por eso. Y también gracias al Señor por eso, porque entre la mamá y ella han traído a la hermana Lupita también. Gloria al Señor Jesucristo. Bueno, gracias a Dios. Entonces, hermano, esta semana tenemos esos programas y que son para nosotros una bendición muy grande, porque que alguien se bautiza en el nombre de Jesús es una gran bendición. Y bueno, y se bautiza nuestro hermano Eli. Gracias al Señor por eso, porque sabemos que Él tiene un propósito desde que era chiquitito hasta acá. Cuando vi la foto, cuando participaba en la batería, estaba más chico que el hermano más. Bueno, gracias, Él siempre me estaba ayudando acá, imagínense. Pero ahora le llegó el momento. Ahora se puso serio Él. Sí, pero él mismo ha tomado la decisión. Nadie le ha dicho nada. Gracias a Dios por eso. Bueno, hermanos, vamos a entonces, no olvidando nada, ya hemos leído la palabra del Señor, y la semana pasada estuvimos viendo acerca del dedo de Dios, el dedo de Dios, que aparece en la referencia en la Biblia cuando las tablas de la ley aparece en la Biblia, cuando el juicio al rey babilonio aparece en la Biblia, cuando Jesús escribiendo con el dedo. Entonces, cuando venían a traer una mujer que era adúltera, había pecado, el Señor entonces escribiendo en el dedo, en vez de ajusticiarla por la ley, tocó el corazón de esos que querían ser el brazo de la justicia y le soltaron las piedras y le dijo el Señor: ¿dónde están los que te acusaban? Y ella dijo: ninguno hay. Bueno, vete, pero ni yo te acuso, porque Él es el dador de la ley, es el soberano, Él es al que tendremos que dar cuenta algún día todos los hombres sobre la tierra, para bien o para mal. Y Él en ese momento le dijo: vete, pero no peques más, vete, pero no peques más. Lo que sí vemos en el dedo de Dios era la autoridad divina, y también lo que vemos, lo que vamos a ver del dedo de Dios en ese momento fue la justificación, porque solamente podemos ser justificados por el Señor Jesucristo, porque ningún hombre podrá justificarse delante de Dios con sus propios argumentos. Vimos también el acusador, el diablo, que acusa a los escogidos de Dios día y noche, intentando hacernos, como se dice, mal, señalar nuestros defectos delante de Dios, como si Dios no lo supiese, La Biblia nos muestra que Él es el acusador, y también muestra que Él usa a los hombres acusándolo unos a los otros, cuando también hay murmuraciones en la iglesia, cuando también de pronto el uno señala al otro,
y detrás de esa acusación no está nada más ni nada menos que el diablo. Una cosa es segura: si hacemos las cosas bien, nadie tendrá nada que decir de nosotros. Pero si las cosas las hacemos mal, por supuesto que alguien tendrá algo mal que decir de nosotros. Porque por su fruto lo conoceréis. Si nuestra vida es llamada a andar en santidad, no podemos andar en pecado ni otra vez volviendo a los caminos del pasado. Porque el que fue santificado entonces es separado para vivir para Cristo. Porque de otra manera no tenemos, si nos apartamos de Él, no tenemos esperanza ninguna. También sabemos que el Señor es perdonador, pero tampoco por eso vamos a abusar de la gracia, abusar de la gracia por cuanto si pecamos, para que la gracia abunde, como dice el Romano. Perseveraremos la gracia en el pecado para que la gracia abunde, de ninguna manera, porque hay algunos que por causa del pecado quedan ciegos y se terminan apartando y alejando de la iglesia. Bendito sea el Señor, que es el arca que el Señor ha preparado para que los hombres se salven. Demos una alabanza a Cristo. También encontramos la conciencia como acusador. La conciencia como acusador. Alguien dijo alguna vez: no hay mejor almohada que la conciencia tranquila. Porque cuando uno está con la conciencia limpia, uno descansa y tiene paz. Pero cuando uno está mal, la conciencia le acusa. Y por más que quieras aparentar delante de los demás, no podrás hacer nada, porque Dios no puede ser burlado, se puede ser feliz, sino que uno vive una felicidad de vida, porque uno no puede, por más que quiera, sonreír, o aunque uno sonría, delante de los demás, uno por dentro está mal. Entonces entendemos que la verdadera tranquilidad y paz la da Cristo, y necesitamos entonces una conciencia limpia para con Él. Por eso la Biblia nos muestra de que debemos ser irreprensibles, que no admita reproche, que nadie pueda reprocharnos, que no nos reproche Dios, que no nos reproche la conciencia y que no nos reproche ningún hombre tampoco. Cuando lleguemos a eso, entonces estaremos bien, ¿no es cierto? Demos una alabanza en nombre de Jesús. Por supuesto que la conciencia buena tampoco alcanza para salvar, porque por la buena conciencia no sirve para ser justificado. Pablo dice: yo tengo buena conciencia, pero no por eso soy justificado. Así que la justificación que proviene de Jesucristo supera la buena conciencia del hombre. Porque algunos aquí pueden decir: yo no hago nada malo, yo no robo, yo no estoy diciendo nada malo. Sí, a nuestro propio parecer, al hombre todos sus caminos son rectos a su propio parecer. Pero cuando nos enfrentamos a la palabra de Dios, nos vemos en el espejo de la palabra. ¿Y qué nos reconocemos? Pequeñito delante de Dios. ¿Sí o no, hermanos? Gloria al Señor. Entrando en la justificación, que fue donde terminamos el domingo pasado. La justificación, según leemos en Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe. Ahora sí, tenemos paz para con Dios. No hay nada en contra, no hay juicio, no hay guerra, no hay tampoco conflicto, no hay pecado, hay paz para con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque también tenemos entrada a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos la esperanza de la gloria de Dios. ¿Cuál es el significado de justificación? Bueno, proviene de un término judicial, de un término judicial. La naturaleza de la justificación es la absolución divina. ¿Qué es la absolución divina? Es el momento de declarar perdonado a la persona. No estamos hablando del perdón en sí, sino de la declaración de perdón, del momento de la declaración del perdón. Eso solamente lo puede hacer alguien con autoridad. Por eso Jesús, en muchas ocasiones, cuando sanaba, Él decía: tus pecados te son perdonados, tus pecados te son perdonados. Y decían: ¿cómo puedes perdonar pecados si solamente Dios perdona pecados? Reconociendo que la autoridad del que perdona y la declaración
Solo podía ser de uno solo. Si lo entendemos esta mañana y lo sabemos y lo creemos, solo uno puede perdonar pecados, y ese es Dios. Y ese Dios se manifestó en carne y reveló su nombre, y es su nombre Jesucristo el que nos quedó a nosotros para poder ser justificados. Gloria al Señor. Así que justificar es un término judicial que significa absolver, declarar justo. Justificar es pronunciar sentencia favorable de aceptación. La pregunta es, ¿qué fue el primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué es el primero? ¿El huevo o la gallina? Porque ahí vamos a entrar en unos versículos que vamos a dar lectura. Leímos en Romanos 5:1, donde dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Pero si leemos Romanos 3:24, nos encontramos la siguiente declaración. Vamos a analizar esto en esta mañana. Romanos 3, versículo 24, dice la palabra del Señor, siendo justificados, ahora dice, gratuitamente, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahí Pablo está explicando algo más también. La redención es el pago de un precio por el rescate. El rescate en el tiempo de Levítico era que si era capturado algún familiar, o si estaba preso algún familiar, o si era esclavo, había que pagar ese rescate con precio. Nunca podía salir libre, nunca podía salir a libertad sin un precio de por medio. Entendemos nosotros que no puede haber una justificación sin haber el recorrido que hizo Cristo Jesús. No podríamos estar en esta mañana, en este lugar, ni siquiera podríamos alabarle a Él si el Señor no hubiese hecho el recorrido. Si Él no pasa por donde pasó, si Él no hace la obra redentora, en este caso es pagar un precio, no con monedas de plata, no con oro, sino con su propia sangre preciosa. No fue un momento grato el rescate, no fue algo sencillo nada más, sino que Él tuvo que, y como quien dice, soportar el oprobio de todos contra Él, soportar la vergüenza de que le desnudaran, soportar que todos los hombres fueran contra Él, que aún los suyos propios lo abandonaran. Bendito sea el nombre de Jesús. El Señor Jesucristo no solamente padeció la muerte, sino que padeció una muerte inhumana, una muerte, como quien dice, con violencia, una muerte que fue con dolor, que fue con mucha brutalidad. Le trataron con brutalidad. No hubo humanidad ninguna, ni misericordia ninguna en esa muerte que Él padeció. Y no fue algo rápido como un decapitamiento, porque a Pablo se le permitió ser decapitado y era morir en un solo instante. Era un privilegio morir así, porque si no, algunos eran muertos por los golpes, por las palizas. Pero el Señor no padeció así. Incluso cuando le dieron a beber vinagre, Él dice que no lo quiso, ni mirra. ¿Por qué? Para no ser dormido, para no ser sedado. Demos una alabanza en nombre de Jesús. Sin embargo, nosotros, cuando apenas tenemos un problema, cuando apenas que tenemos alguna situación, queremos ser sedados, queremos ser dormidos, para no enfrentarnos a nada. Queremos que desaparezca el problema, sin ni siquiera sentirlo. Y yo mismo dije estas palabras una vez cuando era chico. Ojalá muriese antes de despertar. Eso lo dije yo cuando tenía 9 años, por las situaciones que vivíamos en casa. Pero aún así, con mi niñez, y aún así en esa manera de pensar que tenía, si yo me muero durmiendo, no me enteraré de nada. Pero el Señor no hizo así. El Señor no quiso beber. Alabanza al nombre de Jesús. Denme una alabanza al nombre de Jesús. Sino que Él me dio una copa. Sí, dijo, pasen en esta copa, pero hágase tu voluntad. Y esa copa de amargura sí la bebió. Sí la bebió. No la pasó para un lado. Gloria al Señor. Ni usted ni yo hemos combatido contra el pecado.
hasta la sangre. No hemos hecho nada. Y si hemos hecho alguna cosa, no le llevamos ni a los talones a Jesús. Así que el varón de dolores experimentaba el quebranto. Y como entonces Él los redimió pagando ese precio tan alto. Ahora dice Pablo, siendo justificados gratuitamente. No hay nada que pagar. No hay nada que tú y yo podamos hacer para recibir eso, porque es gratuito. Demos una alabanza a Jesús. Así que por su gracia, siendo justificados gratuitamente por su gracia, y dice Pablo, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Pero luego aparece en el 5:18 en Romanos. Gloria al Señor. Romanos 5:18 dice así. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres, ¿qué cosa? La justificación para vida. ¿Por qué dice ahora entonces? Pablo refiere a la justificación por causa de la justicia de uno, por la justicia divina. ¿Entendemos entonces que Pablo utiliza ahora el ser justificado por causa de la justicia divina, no la justicia humana, sino por causa de uno que fue justo, que pudo cumplir la ley? Y entendemos entonces que solamente Él pudo cumplir la ley, Jesucristo pudo ser justo y somos justificados por Él. Demos una alabanza a Cristo Jesús. Alabanza. Gloria al Señor. También dice la palabra del Señor en Romanos 5:9. Pues mucho más, estando ya justificados, ahora dice entonces Pablo, ¿cómo? Justificados en su sangre. Justificados en su sangre. Por Él seremos salvos de la ira. Por eso yo les decía al principio, ¿qué fue primero? ¿La gracia o la fe? Por eso les decía, el huevo o la gallina. El primero, el huevo o la gallina. Porque a veces tenemos en el orden de poniendo en orden las doctrinas fundamentales, se aparecen en cierto orden. Aparece la fe, aparece la gracia. Pero algunos dicen que tendría que ser la gracia primero y luego la fe. Aunque el orden que vemos aquí, más o menos en lo que Pablo nos está escribiendo o intentando transmitir a la iglesia, vemos la fe, que la fe nos lleva a la gracia. Pero entendamos esto, no podríamos recibir la fe si no fuera por gracia, porque la gracia de Dios se ha manifestado a todos los hombres. La ley vino por Moisés y la gracia vino por medio de Jesucristo. Así que, ¿qué entendemos? ¿O de qué manera lo entendemos? Vamos a leer Romanos, capítulo 4, versículo 16. Bueno, 1 Corintios 6:11, dice que somos justificados por su nombre. Vamos a leer primero 1 Corintios 6:11. Dice entonces, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hay un debate en la posición de qué es lo que nos justifica a nosotros, o lo unificamos todo entendiendo que es Cristo. Amén. Demos una alabanza en nombre de Jesús. Es Cristo. Así que aquí dice, justificados en el nombre del Señor Jesús. Recién leímos, justificados en su sangre, justificados por la justicia divina, justificados por la gracia de Dios. Pero ahora vamos a ver en Romanos 4:16. ¿Y por qué vamos a tomar la posesión de la fe? Vamos a analizarlo en esta mañana. Romanos 4:16.
Por tanto, ¿qué dice? Es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda descendencia, no solamente para los de la ley, sino también para el que es de la fe en Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Pero refiriéndonos a este punto que Pablo explica acá, por tanto, es por fe, para que sea por gracia. Porque entonces la fe aparecerá en primer lugar, porque el Evangelio va a ser predicado a toda criatura. Y unos van a creer y otros no van a creer. Entonces cuando la persona crea, cuando la persona reciba la fe, le crea al Señor Jesús, entonces está apto para entrar en la gracia. Entonces volvemos a la explicación de Romanos 5.1, donde Pablo lo muestra y se aclara por la Escritura. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entonces entrada por la fe. ¿A dónde? ¿Están conmigo, hermanos? Por la fe tenemos entrada a la gracia. Porque si la persona no cree, si la persona no recibe el Evangelio creyéndole, entonces no logra entrar en la gracia. Demos la alabanza a Cristo. Si estamos en la gracia de Dios, evidentemente vamos a estar salvos. Si caemos de la gracia, estamos fuera de la salvación. Para recibir la salvación hay que entrar en la gracia. Demos una alabanza a Cristo Jesús. Así que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia. Por la fe se entra en la gracia, porque el Evangelio va a ser predicado y muchos habrán llegado a este lugar, pero algunos no creerán, por tanto no pueden entrar en la gracia, más bien que quedan en la desgracia. Gloria al Señor Jesús. Un pasaje más que nos aclara según la Escritura en Efesios 2.8. Efesios 2, versículo 8 dice: porque por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos. ¿Qué dice? Por medio de la fe. Es decir, la fe es la cuchara que va a hacer que tú tomes la sopa. Tú tienes el plato de sopa, que es lo que el Señor ha hecho, su obra redentora, su salvación, pero hay que recibir esa salvación. ¿Cómo vas a recibir esa salvación? ¿Cómo vas a pasar esa sopa y tomarla y recibirla? Necesitas la cuchara de la fe. Entonces vas a tomar un cucharazo de sopa y vas a traer con esa cuchara y vas a recibir esa sopa. ¿Me entendiste? ¿Me has entendido? Entonces la gracia hay que recibirla, pero por medio de la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Demos una alabanza a Jesús, porque el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay, y es galardonador de los que le buscan. ¿Qué regalo te va a dar? ¿Qué galardón te va a dar? Dice, un coche, un trabajo, no, la salvación y la vida eterna. El regalo gratuito, la vida eterna en Cristo Jesús. Demos una alabanza al Señor Jesús. Así que, sin pasar por el Calvario, si la persona no pasa por el Calvario, es imposible que la persona pueda ser inyectada de fe. Si no entiende que tiene que ser crucificado juntamente con Cristo, es imposible que la persona adquiera fe. Porque la fe solamente se puede recibir por causa del autor y dador de la fe. Puesto los ojos de Jesús, autor y dador de la fe. La fe no es decir, la hermana predicaba ayer, hay fe en muchas cosas, incluso el hombre tiene fe en su brazo, en su trabajo. Pero la fe salvífica, la fe que salva, solamente es en Cristo Jesús. Solamente en Cristo Jesús. Porque puede haber mucha fe en el mundo, pero esas fe no conducen a la salvación. Pero puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, si entendemos que Él es el autor de eterna salvación y de perfecta salvación, y todos los que miren a Él no quedarán avergonzados. Y dicen, mirad a mí, todos los términos de la tierra, y sean salvos todos los términos de la tierra. A su nombre le damos una alabanza.
Esta mañana el Señor puede hacer que usted reciba fe. Puede ser que su fe crezca por medio del oír. Porque la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Así que no se trata de que le prendas una vela a un santo. No se trata de que te suban una montaña de rodillas. Sino que le creas a la palabra de Dios, que es espíritu y es vida. Esa palabra trata con tu vida, con tu corazón. Y se va haciendo grande, grande, grande la fe. Gloria al nombre de Jesucristo. Dice la palabra del Señor acerca de la justificación, entendiendo que alguien paga nuestra cuenta, alguien que paga por nuestros pecados, no por pecados lindos, no por pecados agradables, sino por viles pecados que hemos hecho, pero alguien justifica, alguien entonces paga la cuenta, como si hubieras entrado a comer a un restaurante y de pronto hayas comido todo lo que hayas querido y viene alguien y trae y te dice tu cuenta está pagada. Yo creo que te pondrías contento. Yo le he dicho, ¿por qué no comí más? Pero nosotros entendemos algo. Si nuestros pecados, dice, el acta que nos era contraria fue clavada en la cruz. Porque aquí, hermanos, si nos pusiésemos a hablar de lo que hemos sido y de lo que hemos hecho, vergüenza nos da a todos en este lugar. No hay ni uno que se salve, ni siquiera el pastor. Pero dice la palabra del Señor, justificados pues por la fe. Alguien entonces viene y paga la cuenta de estos pecadores que estamos acá. Este es nuestro Señor Jesús. Dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga hemos sido nosotros curados. Cuando lo creen en esta mañana, gloria al Señor Jesús. Porque ya apareció Jesús, Simón de Cirene, y le dijeron, ¿sabe qué? Venga para acá. Él iba al lugar, para el lado contrario, y le dicen, tú vas a llevar la cruz de este que no puede cargarla, porque Jesús había perdido tanta sangre, y eran tantas horas que estaba siendo maltratado con los látigos, que se caía, y la cruz se le caía encima, y lo hacen cargar la cruz a Simón de Cirene, y Simón de Cirene llega, llevando la cruz hasta el Calvario, y es crucificado Jesús. Pero Simón de Cirene no podía ser crucificado por nosotros. Eso solo estaba preparado para Él, porque no había otro sobre la tierra que pudiese aguantar el peso de los pecados de toda la humanidad. Si aún los que estaban ahí no podían soportar ni su propio pecado, porque dos estaban con Él en el Calvario, pero testificaron ser pecadores. Testificaron ellos ser pecadores. Mientras uno le injuriaba, el otro dice, no le digas más, porque tú y yo estamos acá, porque hemos hecho esto malo. Pero este no ha hecho nada. Y enseguida Él se tuerce y te dice, cuando estés en tu reino, cuando estés en el paraíso, acuérdate de mí. Y Jesús aún en el Calvario estaba salvando. Amén. Aún en la debilidad estaba salvando. Aleluya. Ahí en ese mismo lugar estaba salvando. No estaba en el periodo de la gracia terminado todavía. Estaba dentro de la administración de la ley. Pero no dentro del periodo de administración, la gracia en la cual estamos ahora. Porque el Señor todavía no había dicho, consumado es. Pero sí declaró su soberanía, diciéndole, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso lo declaró Jesús ahí. Alabanza al nombre de Jesús. Entonces lo vemos al Señor estando en el Calvario, Él llevó nuestras rebeliones y Él llevó nuestros pecados, Él llevó el castigo de nuestra paz y por su llaga hemos sido nosotros curados. El culpable entonces lo que tiene que hacer es comparecer delante de Dios, y Dios, que es el juez justo, en lugar de darle una sentencia de condenación, le da la absolución, el pecador queda suelto. Es decir, la justificación es la declaración, usted está libre, perdonado. Usted está perdonado. Alabanza al Señor Jesucristo. Isaías 33, 22 dice la palabra del Señor. Isaías 33, 22 dice, porque Jehová es nuestro juez
Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey. ¿Qué dice la Biblia? Él mismo nos salvará. Él mismo nos salvará. Así que Él es juez, el que da la sentencia, el que golpea el martillo. Él es legislador, el que hace las leyes. Y Él es rey, el que gobierna sobre todo. Porque solamente uno puede hacer todo eso. Y la Biblia nos muestra que Jesucristo es el que vino a salvarnos. La identidad de Jesús es que solamente es el único Dios verdadero. Demos una alabanza a Jesús. Así que el hombre lo único que puede hacer, el que hace para acercarse a Dios, es pedirle, ¿qué cosa? Perdón. Pero verdadero perdón, reconociendo que es pecador, reconociendo que es culpable. Y esta justicia solo se recibe en Cristo Jesús. Porque el hombre no puede ser justificado solo. No hay otra manera de recibir la justificación. Vamos a leer la palabra de Dios. Romanos capítulo 3, 21 al 22. Dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, y para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y ahora, el 21 era. 21-22, perdón. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Eso le faltaba leer. Y el 5, ya lo hemos leído también. Así que no hay otra manera de recibir la justificación sino de parte del Señor. ¿Quién? Jesucristo. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Sin embargo, aún en esta mañana, aquí puede haber justificaciones que son humanas. Que hay tipos de justificación. La justificación humana en sí mismo es lo que vamos a ver en esta mañana. Dice la Biblia que la justificación humana es aborrecible. Según Lucas 16:15. Lucas 16, versículo 15. La justificación es aborrecible, la humana. ¿Me siguen, hermanos? Dice, entonces le dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Mas Dios, conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. ¿Qué es abominación? ¿Qué es abominación? ¿Es agradable? No. Abominable, da náusea, provoca asco, provoca rechazo, provoca fastidio. Por eso usted no crea que cuando hace las cosas mal, eso le agrada a Dios. Más bien tenemos que abandonar toda práctica pecaminosa para agradar a Dios, porque la palabra nos lo muestra. Sin santidad nadie verá al Señor. Y nadie, ningún hombre, puede justificarse a sí mismo delante de Dios. La Biblia nos muestra aquí que vosotros sois lo que os justificáis a vosotros mismos delante de Dios. ¿Cómo? Diciendo, no soy tan malo, no hago tanto daño. Eso a Dios no le molesta. Dios ve el corazón, Dios ve mi vida, solamente Dios me ama. Pero entendemos nosotros que sí tenemos que poner un granito de arena de nuestra parte. Porque a veces la gente se justifica: uy, Dios conoce todas las cosas. Dios conoce todas las cosas también. Demos una alabanza al nombre de Jesús. No se discute que Dios conozca todas las cosas.
Pero no podemos ampararnos y decir, no, Dios lo sabe todo, Dios lo sabe todo, como diciendo, soy débil, sí, Dios sabe también que yo soy débil, y como que me permite entonces seguir siendo débil. No, no es así. No es así. Porque Dios lo ve todo. Más bien debemos de tener esa conciencia de la presencia de Dios. Como cuando está tu jefe. Porque cuando está tu jefe, que te paga mal, que te grita, que te insulta, pero es tu jefe, entonces tú estás trabajando y como estás limpiando los cristales, está el jefe. Le sacas brillo a ese cristal, pero se fue el jefe, le pegaste un trapito y ya está. La conciencia de la presencia de tu jefe hizo que tú te pusieras las pilas a trabajar, ¿o no? Amén. Resulta que eres el mejor trabajador cuando está tu jefe. ¿Y cuando no está tu jefe? Ahora me voy a sentar. Porque no eres consciente de la presencia de tu jefe. Acá el hermano Wilmer, el único que trabaja de tajo porque es en su propio jefe. Y él se sienta y dice, hermano, y él mismo se tira la oreja y se levanta y sigue trabajando. Como él tiene la empresa ahí. No, el jefe de arriba, sí, gracias al Señor. No, pero le pongo el ejemplo de la conciencia de un jefe. Si uno es consciente de un jefe, uno trabaja mejor aplicado. Pero cuando no está el jefe, trabajas, sí. No te voy a decir que no trabajas. Pero como el móvil en la otra mano, Escuchando alabanzas y todo. Pero si somos conscientes entonces de la presencia de Dios, ¿qué es lo que va a hacer si somos conscientes de la presencia de Dios en todo momento? En todo momento vamos a controlar nuestros actos. En todo momento vamos a estar con un toque cristiano y el carácter nuestro también va a ser conducido, reconducido. Demos una alabanza a Jesús. No, porque si no vamos a tener la idea de que el lugar santo, la santificación, es solo este culto nada más. Pero esto no se trata de esto. La vida cristiana no es solo nuestro culto nada más. Esto tiene que ser el fruto, como quien dice, el resultado de nuestra vida como cristianos. Nos vamos y seguimos siendo cristianos. Yo pensé que iban a decir amén. Gloria al Señor Jesús. La justificación humana propia es aborrecible delante de Dios. Y si es aborrecible, es rechazada. Y es rechazo cuando uno se justifica delante de Dios. Así que es mejor venir justificándose o reconociendo que uno ha hecho mal. El paso y el camino es reconocer que uno ha hecho mal. El paso para llegar a que Dios lo restaure, Dios le perdone o Dios trate con usted es que reconocer que uno ha hecho mal, pero no justificarse. La Biblia nos muestra que en Isaías 64:6, que la justificación del hombre para Dios es como un trapo de inmundicia. Isaías 64, versículo 6. A ver si alguien lo lee, hermano. Muy bien, dice entonces la palabra del Señor: todas nuestras justicias dice que son como trapo de inmundicia. La Biblia en 1906 nos muestra como ese trapo que habla de estiércol. ¿Y qué entendemos? Entendemos entonces para qué se usaba ese trapo. No era para limpiar la mesada de una mesa engrasada. Entiendan bien, ¿a qué se refiere? A la justicia del hombre, tomando entonces
La referencia de un trapo de inmundicia, cuando hablan en la 1906 trapo acerca del estiércol, y es entonces cuando en esa época no hay papel higiénico como ahora, ¿qué era lo que se utilizaba para que el hombre se limpiase después de hacer sus necesidades? ¡Es fuerte! Así ¡Es fuerte! No, porque en la 1960 se afloja un poco el mensaje. Trapo de inmundicia. Bueno, limpiaste, no sé, la mesada o el suelo. No. El punto no era ese. Era algo que a nosotros los hombres nos da reparo, nos da vergüenza. Que nos hablen de eso nos da vergüenza. Eso es algo íntimo. Eso es algo ya que a todos nos da vergüenza. Y el Señor lo utiliza para hablar. La justicia del hombre es como ese trapo que tú usas en tu vergüenza. Sí. Porque si hay alguien que sabe llegar al hueso, si hay alguien que sabe llegar al tuétano, si hay alguien que sabe llegar al corazón del hombre, ese es el Señor Jesús, que es el creador del hombre. Alabanza al nombre de Jesús. Porque crees que puedes ser justificado. Porque crees que ese pecado no te condena. Sí te condena. La paga del pecado es muy clara, es muerte. La paga del pecado es muerte. Y entonces por causa del pecado, todos los hombres murieron. Pero como uno vino a la tierra y el pecado no pudo, nunca pecó. La muerte no pudo detenerla a él. A Jesús, y como no pudo morir y vive para siempre para libertar a los que habían pecado, entonces ahora con la fe que es en Él, en esta mañana hay esperanza para que tú salgas de la inmundicia de tu pecado, porque para Dios es una inmundicia ese pecado, un trapo de inmundicia. Alabanza al Señor Jesús, gloria al nombre de Jesús. Oiga, y alguien dice, hoy, ¿para qué vine hoy? Que le digo picante al pastor. Picante no, hermano, queremos ser claros. La paga del pecado es muerte. Y si no paga Jesús por tu pecado, eres tú que se va a enfrentar a pagar el precio por el pecado. Solamente que Jesús pague por ti y por mí, entonces vamos a ser justificados. Porque Él es fiador de un mejor pacto. Él es fiador. A ti no sé si te fiaron en el mercado. Cuando eras chico andabas con la libreta que te mandó a tu mamá. Y de pronto la lista era tan larga que de pronto te iba pasado como a mí. Que me decían, no, ya no le pidamos más. El hambre. ¿Se te acuerdas o no? Los que vivieron eso. Cuando te volvían para atrás diciendo, no te pidamos más. Y era feo eso. Horrible era que alguien dijera, ¿sabe qué? No tienes crédito. Porque no has pagado. Oh, para mí era horrible porque yo era el mayor de mis hermanos. Y se iba a buscar leche y pan y no había más comida. Y decían, no te pido más. Pero la Biblia nos dice de Jesús que Él es fiador. Fiador, la garantía de un mejor pacto. Y llega un momento que uno dice, Señor, no puedo más. No puedo pagar. No me retires el crédito, Señor. Y el Señor dice, no te preocupes. No, yo pago. Yo no voy a quitar la palabra que me ha dado.
Gloria a Dios. Alabanza a su nombre santo. Oh, ese Dios que tenemos es tan grande. Este Dios que tenemos es tan bueno. Oh, gloria a Jesús. Gloria a su nombre. Gloria a Dios. A su nombre la gloria. Dice la palabra de Dios que la justificación del hombre es ineficaz, no sirve. No es eficaz para ser salvo. Justificándonos a nosotros mismos no somos eficaces para ser salvos. Job capítulo 32, versículo 1, y siguen alabándole, hermano. Gloria a Jesús. Job capítulo 32, versículo 1. Cesaron estos tres varones de responder a Job, y dice así: por cuanto él era justo a sus propios ojos. A sus propios ojos era justo. Eliú se justificaba con derecho y creía que era justo delante de Dios a sus propios ojos, porque la Biblia nos muestra que todo camino parece derecho al hombre, y a su propia opinión, los hombres a su propia opinión pareciera que nunca hacen nada malo. Y nosotros tenemos la muy mala costumbre de que si hablamos de nosotros mismos, nunca hablamos mal de nosotros mismos, sino que tenemos la tendencia a justificarnos a nosotros mismos y a mostrar siempre lo mejor de nosotros y a esconder lo peor. Pero ni aún la luna ni las estrellas podrán ser justificadas delante de Dios. ¿Cómo será limpio y cómo será puro el que nace de mujer, si ni aún la luna ni las estrellas son limpias delante de Él? Esos firmamentos que nosotros levantamos la mirada al cielo y lo vemos como excelso, lo vemos tan puro, dice que no es puro delante de Él. Ni la luna ni las estrellas es pura delante de Él. ¿Y cómo será el hombre que nació de mujer? Gloria a su nombre. Porque lo que el hombre a veces tiene por exceso no es tan exceso. ¿Saben qué? Exceso, puro y santo, ese es Jesús. Es mayor que el firmamento, es mejor que el sol. Aleluya. Alabanza a Jesús. Ese es puro. Gloria a Jesús. La Biblia nos muestra acerca de esto. Es ineficaz para ser salvo la justificación del hombre. Y tampoco de la jactancia. Jactarse de las buenas obras, de hacer el bien, de hacer esto y de lo otro. No. Jactarnos a nosotros mismos. San Mateo 23, 20. Aleluya. San Mateo 23, versículo 20. Dice la palabra del Señor: creo que está viendo. Hay que leer hasta el 26. El que jura por el altar, jura por él, por todo lo que está sobre él. El que jura por el templo, jura por él
y por todo lo que en él lo habita. El que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y el que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo que importa de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guía ciego que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Alabanza al Señor Jesús. Porque el fariseo se justificaba por sus obras, se justificaba delante de Dios y se jactaba. Gracias a Dios, decía uno, que no soy como este publicano que está aquí al fondo, porque yo hago esto, yo hago lo otro. Gracias. Y dice que oraba consigo mismo, porque cuando oraba así de esa manera, esa oración no era para Dios, sino que era un monólogo de su vida y alardeando lo bueno que hacía, mientras el otro estaba atrás y se golpeaba el pecho y decía con la cabeza agachada: sé propicio a mí, que soy pecador. Dice la palabra del Señor que de cierto, este salió justificado, mas el otro no salió justificado. Ese que se humilló delante del Señor salió justificado. Ese que dobló la cabeza y reconoció su pecado, sí salió justificado. Mas el otro que se jactaba de una vida, entre comillas, muy santa, entre comillas, no estaba bien delante de Dios. Alabanza al nombre de Jesús. La Biblia nos muestra que el hombre se excusa. El hombre busca la excusa delante de él, pero nadie se podrá excusar. Si vemos la palabra de Dios en San Juan 15, 22, no está ahí anotado. San Juan 15, versículo 22. Si no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora, dice, no tienen excusa por su pecado, porque esta es la condenación. La luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Esa es la condenación. La luz que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y entendemos que la luz solamente es uno. Y que ese Dios estuvo acá en la tierra. Y que su nombre es Jesús. Y ahora esta es la condenación. Si Dios no hubiera venido, si el Señor Jesús no hubiera estado en la tierra, entonces nadie pudiera decir: yo no he pecado. Nadie podría, o sea, todos podrían decir: yo no he pecado, y se justificarían. Pero ahora hasta el que dice: yo no creo en Dios, porque Dios partió el tiempo de la humanidad en dos y lo sabemos. Y usted se levantó esta mañana en el 2019 después de Cristo, porque Cristo estuvo acá en la tierra. Él estuvo acá en la tierra, y aún los agnósticos, los ateos y todo aquel que adora a Mahoma y a no sé quién, tiene que reconocer que vive en el tiempo de Dios. Jesús estuvo aquí. Ahora sí hay una condenación. Él estuvo en la tierra. Jesús estuvo en la tierra. Debo una alabanza a Jesús. Y los ateos cargan en su muñeca un reloj Rolex. Algunos ricos millonarios, un Rolex, donde sus agujas anuncian y van mostrando el tiempo en que el Señor vino a la tierra y el tiempo que falta para que el Señor regrese otra vez. Una alabanza al nombre de Jesús. Pero dice la Biblia, entonces, de modo que no tienen excusa. Ningún solo hombre en la tierra va a decir: la excusa es esta, nadie me habló de ti. Es que nunca me hablaron a mí. Nunca me dijeron: deja esto, deja lo otro, conviértete a Cristo, arrepiéntete. Nunca me dijeron nada. Mentira, ningún solo hombre en la tierra podría decir: yo no sabía nada. No es verdad. Dios no puede ser burlado. Gloria al Señor Jesús. La Biblia también nos dice en Romanos 1:20:
¿Vamos bien, hermanos? Algunos ya les dio hambre. Romanos 1:20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Como hablábamos el otro día con mi esposa acerca de la creación. Porque los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Aún los hombres tienen que convivir en una tierra que el Señor ha creado, y todavía se maravillan con los paisajes, y todavía se maravillan con todo lo precioso que se ve en la tierra, aunque el hombre está destruyendo la tierra. De modo que no tienen excusa. De modo que no tienen excusa. Damos una alabanza en nombre de Jesús. Pero la condenación vendrá no por causa de la tierra, sino por causa de la venida de Dios a la tierra. El hombre será condenado no porque destruyó la tierra, sino porque en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A él no le conocieron. Esa será la condenación. No lo recibieron a él. Romanos 2:1. Por lo cual eres, es decir, al hombre, inexcusable. Inexcusable. Oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Entiendo entonces que el que puede librar de juicio y que puede justificar del juicio a causa del pecado es el Señor Jesucristo. Pero al hombre le queda solamente en ese momento una posición. Después de que el Señor o le justifique o lo condene. Demos una alabanza en nombre de Jesús. La pregunta es: ¿cómo vamos a ser justificados? ¿Cómo será justificado? Será justificado por la fe en Jesucristo. Créalo, no es una retórica. Esta es la base del cristianismo. Si no tenemos fe, vana nuestra, si no creemos que resucitó de los muertos, vana nuestra fe. Si no creemos que Él vive, vana nuestra fe. Si no creemos que Jesucristo es el autor de la vida, vana es nuestra fe. Jesús, en esta hora, Él puede justificarlo a usted por la fe en su nombre. Demos una alabanza en nombre de Jesús. En el nombre de Jesús sea la gloria. Pero ¿qué dice el hombre? Eres inexcusable, no tienes excusa. No hay excusa. No, que no sabía. No, que el pastor Santiago habla entreverado. No, que esto, que lo otro. No, que yo solamente iba porque me obligaban. No hay ni una sola excusa. Demos una alabanza en nombre de Jesús. Encontramos entonces la justificación prometida por Dios en Isaías 45:25. ¿Estamos bien, hermanos? Vamos a ver si terminamos. Estamos viendo una doctrina. La justificación es una doctrina que tiene como origen, por decirlo, la obra de Cristo en el Calvario. Está contada dentro de las 11 doctrinas del Calvario. Dentro de lo que el Señor hizo y realizó en el Calvario, aparece esta, la número 5, que es la justificación. Por eso es necesario pasar por el Calvario, porque sin Calvario no hay arrepentimiento genuino. Si no se llega al hombre a reconocerlo a Cristo, a pararse delante de Él al Calvario, todos nos hemos parado ahí cuando nos hemos arrepentido, porque es en ese lugar donde el arrepentimiento se hace genuino. Porque en otro lugar solamente será sentimentalismo, emocionalismo, pero nada. Pero delante del Calvario, en ese lugar, aunque no fuimos a Israel, hemos llegado ahí. Está ahí y fluye el verdadero arrepentimiento. Y de ahí parten doctrinas fundamentales como el perdón, la liberación, la salvación y la justificación desde ese lugar. ¿Sí me entendieron, hermanos?
Así que es desde el Calvario que emana esta doctrina fundamental, desde el Calvario. Por eso está incluida dentro de la doctrina del Calvario. Isaías 45:25 dice: en Jehová será justificada y se gloriará toda descendencia de Israel. Bueno, estaba prometida. Era el Señor que iba a estar en el Dios del Antiguo Testamento, que iba a ser justificado toda la descendencia de Israel. Pues entendemos que Jesucristo no era otro que el Dios del Antiguo Testamento en la carne. No que lo repitan muchas veces, pero hay personas que todavía creen que Dios es tres, o que Dios está dividido. Jamás Dios ha estado dividido, nunca. Dios es uno solo, y uno es un nombre, y ese nombre es el que tiene que ser invocado en usted para perdón de pecados, si no lo ha recibido, para poder ser justificado, identificado con Cristo en el Calvario, porque el perdón tiene que aceptarse y la justificación también. Así que la justificación es un acto de Dios, proviene de Dios. Cercano está a mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario en mi causa? Acérquense a mí, dice el Señor. Y en Romanos dice así, Romanos 8:33, dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, no a la derecha en una visión, entre comillas, literal, sino que en el poder y la autoridad de Dios. ¿Sí me entendieron, hermanos? El que también intercede por nosotros, no que está orando continuamente. La obra redentora de Cristo es la que intercede por nosotros. Gloria al nombre de Jesús. Porque bajo la ley ningún hombre puede ser justificado, porque exige una obediencia perfecta. El hombre que diga, voy a justificarme por las obras de la ley, está obligado a cumplir toda la ley. Gloria al Señor. Pero ninguno pudo cumplir la ley, sino solamente Cristo. Así que es en el Evangelio que se revela la justificación, que cancela el pecado y da promesas al creyente. Para terminar, por último, o casi por último. Ningún hombre puede justificarse por las obras, lo hemos visto. Nadie puede ser lo suficiente bueno para llegar al cielo por su propia cuenta. Levante la mano el que pueda llegar al cielo por su propia cuenta. No podemos. Ninguno de nosotros puede. No hay un solo ser humano en la tierra que pueda solo llegar al cielo o alcanzar la salvación por su propia cuenta. No lo hay. Sin embargo, hay una cantidad de caminos, una cantidad de predicaciones o ideas o doctrinas o dogmas humanos donde se intenta llegar a Dios, a un Dios entre comillas, por obra, por esto y por lo otro. Pero Jesús no solo es el camino, es la puerta, es todo. Jesús es todo. Gloria al Señor Jesús. Hechos capítulo 13, 39. Leemos un pasaje aquí. Hechos 13, 39. De todo aquello que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, que dice, en Él es justificado todo aquel que cree en Él. ¿Quién es Él? Jesucristo. Jesucristo. Hermano, aunque a nosotros ahora, después de esta predicación, o después del tiempo como cristianos, nos parece fácil entender que en Él es justificado el que cree, el pueblo de Israel no es justificado ahorita mismo, porque no cree en Jesucristo, no cree en Él, tiene cerrado el entendimiento, y por más que nos parece fácil ahora abierto, qué sencillo que es entenderlo. No es poca cosa que sea sencillo entenderlo a nosotros, porque se nos ha abierto este camino a nosotros que no éramos pueblo, para poder entonces entrar a esta gracia,
para poder entrar a esta salvación, sino nos ha dado entendimiento para recibir el entendimiento de que Él es el que justifica y que perdona nuestros pecados, mientras ahora mismo todo Israel está cerrado ante esto. Así que no puede recibir nada del hombre si no lo puede dar del cielo. Si en esta mañana usted entiende por la fe que el Señor le puede justificar de sus pecados por la fe que es en Él, dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios. Y después usted de rodillas, hablando con el Señor, viene, ¿sabe qué? Perdóname, Señor, pero quiero recibir esa justificación. Los que ya hemos sido justificados y a los que hemos recibido esa justificación, no las perdamos. Que no se nos caiga, porque podemos quedar fuera de la gracia, es ser desgraciado. La salvación se puede perder, es decir, Él perdona todos nuestros pecados mientras venimos a Él a reconocerlo, pero el que se va y no lo reconoce, venga, reconozcámoslo. Alabanza al nombre de Jesús. Yo le voy a dar entonces este material a todos. El que quiera recibirlo estará en el proyector, traigan pincho. Yo le daré la diapositiva, pero vamos a terminar dándole gracias a Dios, y en esta hora vamos a hacer una oración, porque en esta mañana puede ser que haya alguien acá que desea entregar su vida a Jesús, que no lo ha hecho aún todavía. Alguien de pronto en esta mañana tiene una situación en que quiere que oremos por él, vamos a orar por él en esta mañana, pero aquí está, justificado pues por la fe en Cristo Jesús. Justificado pues por la fe en Cristo Jesús. Es el medio por el cual Dios libra al hombre culpable, pero no por las obras de la ley, sino por la fe. Justificado por la fe en Cristo Jesús. Si alguien ha hecho mal, venga a Cristo. Es mejor venir a la luz para que las malas obras sean reprendidas. Venga a la luz que Cristo. Póngase de pie en esta mañana. Y yo con todo gusto le puedo dejar el material para que usted lo termine analizando en la casa acerca de la justificación, que es por la fe en Cristo Jesús. Vamos a orar aquí en el altar. Puede venir en esta mañana, vamos a hacer una oración de fe.